Sí, hoy el auditor superior de la Federación, que es el titular de un órgano que revisa que se gaste de manera correcta el recurso público, fue ante sus jefes. Sus jefes son los diputados y particularmente la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Ahí compareció para entregar la cuenta pública 2022 y fue recriminado, curiosamente, por una diputada federal de Morena, Inés Parra, quien le entregó una olla, y le dijo al auditor, oiga, destápela. Y el auditor, David Colmenares Páramo, no quiso. Y más tarde, la diputada federal de Morena la destapó y tenía ratones. Y le dijo, pues a ver, está lleno de ratas, destápelo. Y bueno, también hay señalamientos de que se trata de un auditor muy complaciente. Y bueno, hemos invitado el día de hoy a este espacio informativo a Munadora Buchaim. Ella es fue auditora forense, experta anticorrupción, y le damos la bienvenida el día de hoy justamente para hablar sobre la fiscalización, si efectivamente se está haciendo de manera adecuada por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Muchas gracias, Munadora Buchaim, por estar en este espacio el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, queridos periodistas, Álvaro y Alejandro, Alejandro y Álvaro. Me da gusto saludarlos y verlos muy contentos y muy sanos. Nada más voy a hacer una corrección, querido Álvaro, perdón, respetuosamente, que dices que presentó al auditor que vigila, no, que debería vigilar. Ese verbo debería es maravilloso, ¿no? O sea, eso sería lo que esperaríamos todos. Sí, no te preocupes, porque ese es su deber, en eso tienes toda la razón. Y lo que comentas, que fue muy divertido cuando veía yo el video, pues ahí están tus ratones, nada más que nuestra querida diputada Inés se le olvidó, o más bien no se le olvidó, señaló distinto con el dedo. El señalamiento era a un lado, con todos los que iban con Colmenares de la auditoría. Ahí están sus ratones, le hubiera dicho, y con otros más que conocemos, que son bien conocidos, de otros partidos que también estaban ahí sentados, ¿no? Entonces, fíjate a qué hemos tenido que llegar en este foro legislativo, que se supone que es la casa de los ciudadanos del pueblo, a que estaba blindada la sesión, a que no permitían entrar, a que había represión, y ya no se haya la forma de llamar la atención. Pues es terrible que tengamos que hacer eso porque no hay realmente respeto ni atención a lo que los diputados o diputadas, que de alguna manera, que hay algunos que considero que son solventes y decentes, piden, ¿no? O sea, los diputados que tienen independencia moral, mental, que no han sido sometidos, pues irritan a los demás, porque esta comisión, por razones que hasta hoy los que estamos en la lucha contra la corrupción desconocemos, pues la tiene el PRI. Entonces, imagínate tú nada más todo lo que hacen y no hacen. Entonces es terrible. Aparte de las negociaciones, entonces yo entiendo y casi me pongo casi quería yo empujar a Inés a decirle, dales con todos los ratones, pero así señalándolos, ¿no? Es terrible. Muna, a mí me gustaría mucho porque se olvida esto, que usted nos dijera quién es el auditor superior de la Federación, David Colmenares, porque él viene, pues, de esos, del PRI. Nada más que se alcanzó a colar. Y es el PRI. Y se alcanzó a colar hasta estos gobiernos de Morena, acomodaticio, pero no es gratis. O sea, es un personaje que ya en el pasado hemos denunciado aquí, hemos conversado de esto. Es un personaje que vive como principito, se mueve como principito, se trata a sí mismo como principito con recursos públicos, por supuesto. ¿Quién es este personaje, Munadora? Don Nadie, yo lo he dicho siempre, su media cuartilla profesional solo es que estudió economía en la UNAM, fue
secretario de Finanzas, en aquella época de Hacienda, no sé cómo se llame, con Eladio Ramírez, en aquella época priista dinosaurica que en Oaxaca, y que, por cierto, he recibido varias denuncias y le agradezco a todos los que confían en mí, en que no va a ser revelada su fuente, que a 2 de los hijos de Eladio los tiene trabajando ahí en la auditoría, a Narcedalia Ramírez Pineda como asesora. Fíjate, Narcedalia fue titular de FONAES con el pie anterior, y al hijo Eladio Ramírez Pineda, que lo puso de director jurídico de ahí. Y entonces él viene de ese grupo con él, y de ahí tenían su despacho privado donde negociaban y generaban, bajaban, como se le llama en el ámbito de Hacienda, bajaban recursos para repartir, entre comillas, porque como ha dicho el presidente, y yo en eso creo firmemente, nunca llegaban a los verdaderos necesitados, ¿no? Por decenas de años, por lo menos 40, 50 años. ¿No? Y entonces de ahí vino y logró convencerlos en un momento en que estaba en riesgo para los priistas la candidatura del entonces candidato, más que la candidatura que perdiera, y lograron decir, no, pues vamos a poner a alguien que nos ayude a bajarle aquí para ver si lo ayudamos. Entonces llegó negociando exactamente, en ese entonces estaba Nale en Morena, y negoció con Primor, y ahí están pagando, y van a pagar después todavía estas cosas. Y sí, a partir de cómo llega, o sea, lo que dice Inés y lo que hemos visto todos, lo que también ha señalado en algunas cosas la diputada Jaén, a quien no conozco personalmente, pues es que realmente se siente súper protegido, y alguien que se siente con esa protección que blinda la impunidad y la corrupción, pues construye 2 aposentos como príncipe, yo hasta diría que como rey, y entonces lo que debería hacer, que sería auditar, como bien dices, querido Álvaro, pues no lo hace. Él piensa que llegar, dormir y levantarse es haber auditado, ¿no? Y eso no es. A ver, y entonces, permítame pues, el millonario te adelanta. Y la invito a que agregue. ¿Qué es eso de se construyó 2 departamentos? Aposentos. 2 aposentos. 2 lugares para reposar. ¿En dónde? Comprobadísimo. Uno ahí en el edificio Ajusco, en el piso 12. Y este pequeño principito, ¿no? de venido a más, resulta que cerró todo el piso 12. Fíjate, en el piso 12 cuando estábamos había como 4 o 5 áreas. Cerró todo el piso y nadie más que él puede entrar, su cocinero, su chef, la enfermera que tiene de pie completo, que acaba de renunciar a una que tenía, que se llamaba Maribel, y de contratar a una otra. Nadie, para que no se fugue información a raíz de lo que se fugó. Y el otro aposento, la otra suite, la tiene en el edificio Morelos, que está en Morelos 71, creo, en la dirección, a la vuelta de, ahí sobre Reforma, que es un edificio histórico, que ese edificio cuando hicimos dijo la hormiga sobre el elefante, ¿no? Cuando se hizo el edificio nuevo, ya no tendría que haberse ocupado. Bueno, ahí se hizo otro, entrando a la derecha, ahí están los planos, ahí está todo. Pues, Ganeo, ¿cómo es? Construcciones Ganeo. Entonces tiene 2, ahí me decían que llega el hijo, llega alguna gente, y entonces tiene 2 aposentos. Cuando está en la ciudad, porque no trabaja, él duerme donde considere para que reciba a la gente, y el hijo igual. Entonces, imagínense, chef, y algún día no van a estar, y se va a saber porque la gente, ya tenemos toda esa información, chef, cocinero, recepción, eso a costa de nosotros, el pueblo. Si tú me dijeras, oye, es el presidente de este país, el presidente tiene un presupuesto asignado para eso. Adelante. Muna, a ver, detálleme el tema de la enfermera que se va y la enfermera que llega. ¿Qué es eso? O sea, ¿le pagamos una enfermera de planta? Así es. Desde que llegó de planta, que está con él en la puerta de su dormitorio o en la puerta de oficina, y cuando salía, para que lo atendiera, le sobara el pie, le pusiera su alcohol, demás, a la tía de la esposa también. O sea, se volvió un nepotismo tremendo. La información, y ahí están, no van a poder borrar las plazas, hagan lo que hagan, ¿no? A menos que pase como Financiera Rural, que van a desaparecerla. Ahí va a estar la información, y ahí está la persona, los que la vieron, los que sabían, para ellos. Y entonces decía a la gente, si preguntan, vamos a decir que está asignada en enfermería, quiero ver que alguien la conozca. Y acaba de irse, yo creo que se cansó de tanta friega, y llegó una nueva que también es de Oaxaca, por cierto, pagada con el erario público, igual que esos departamentos, igual que lo que come, igual que lo que desayuna, igual que lo que cena, los alimentos. O sea, no hay
fiscalización, no hubo una vez incluso una entrega fíjate, histórico de informes de resultados, pero todas estas acusaciones tienen la evidencia, no son dichos sacados de que, ay, que mira, que están enojados, no. Nosotros tenemos la obligación de señalar cómo acabaron con esa institución y la volvieron pues una madriguera y una alcantarilla de ladrones y de colocaciones. Y entonces me regreso a lo que me decías, Alejandro. ¿Quién es? Bueno, es alguien venido de menos, que nunca logró ser nadie, pero que ansiaba el reconocimiento de la gente cercana al poder. Logró, porque estaba colado en el grupo de Miri, el señor Anaya y todos ellos, lo nombraron a cambio de favores. Y ahorita entonces vemos, a él no le importa si lo descubre en un restaurante, no le importa si no llega el informe, o sea, él está bien con quien mandamos. Sí, porque hay que decirlo, la Cermeño descubre comiendo al auditor superior de la Federación con el coordinador Ignacio Mier. Pues están las oficinas de cada uno, así sea en el en la Auditoría Superior de la Federación o en la Cámara priistas y panistas también. Así es. Y ahora de complicidades. Yo quería mencionar otra cosa más. El presidente de la Federación no es cualquier personaje, no es que sea solamente del PRI, no, es un personaje de Campeche, y ya es mucho decir, no, es un incondicional de Alejandro Moreno Cárdenas, no es cualquier personaje. Fíjate. Y eso explica también las complicidades, Munadora, para revisar cuentas públicas, no solo del gobierno federal, sino de los estados. Claro. Fíjate, este hecho no es de trivializar, no es como muchos, ay, ya no puedo comer a gusto. No, no es trivializarlo como un hecho aislado. Es ir más allá, lo que acabas de decir. Por supuesto que todos los poderes deben estar coordinados, reunirse, atender, pero ahí están las oficinas, uno, y está con quien vas a ir, con tus personas que manejan el recurso para atender los temas que son inherentes. Y antes del informe estar comiendo, esto va más allá. ¿Qué es lo que ocultan? Lo que no se ve, lo que acuerdan más allá de lo ético, lo que se sabe y lo que no nos dicen. Por ejemplo, la opacidad del auditor en estos 6 años en que se ha negado a dar información, a de que todos los señalamientos que se han hecho no han tenido una respuesta, porque sabe que son ciertos, a que se niegue a entregar documentación y datos, a que hay un maltrato y desprecio a quienes considera que no lo apoyan, y es un maltrato a la ciudadanía. Y en efecto, está rogando por la información, tiene hermanos de diputados, ahí tiene al diputado de Don Mier, y la verdad es penoso, porque que hablen con la verdad. Pero el tema es por qué tendría que estar alguien en franco conflicto de interés. Tiene un conjunto de personas y esto nos lleva, Álvaro y Alejandro y Álvaro, a decir, claro, si tú hicieras una revisión, ni siquiera pormenorizada ni exhaustiva, menor de cómo audita, te darías cuenta de que publica casi 6 meses tarde, lo que le quita 6 meses de tiempo a un año para auditar. Segundo, no solamente son inocuas sus revisiones, sino que las hacen los estados, ya dejaron de revisar y le pide vía electrónica, con eso que anda presumiendo que es una porquería para pagar sistemas fraudulentos, que ya pronto también se va a saber algo por allá, en que les den la información y hagan el atalacha por ellos. Y entonces dice, Querétaro no tiene una observación. ¿Tú crees que haya alguien en este mundo que no tengamos una observación por algo? Tampoco la tenía Sonora, entonces empiezas a ver a modo como esto. Si tú quieres, yo quiero ser gobernador de Puebla, bueno, entonces yo sé qué botón pico. Si no te portas bien conmigo, te mando a Colmenares. Te portas mal, no te lo mando. Municipios, quiero lana, quiero que contrates a estos. No los contratan, te pico el botoncito.
Y ahí está entonces todo este conjunto que es lo que no se ve atrás de una comida. Yo creo que pobre Ignacio debe ser repugnante comer con alguien así como Colmenares, pero eso no le interesa más allá de lo que puede lograr, porque ahí están ya sobre esta gubernatura. Y esto me lleva también a irme a la comisión, no la comisión, a irme a la UEC, que es el órgano revisor de la Auditoría Superior, que también está con un poblano, que es amigo de Mier, y que está a la mano, ¿no? A los que hemos hecho denuncias, no solamente no las camina ni las atiende, sino que está sometido y no quiere problemas. Y lo dice con todo mundo. Y entonces ahorita que lo acaban de ratificar por 4 o 5 meses, uno diría, pues tenía Morena, y esto a mí sí dices, no entiendes a veces esto, o no lo informa, ¿no? Tenía Morena una oportunidad de oro de haber nombrado por mayoría que tiene en el Congreso a un titular de la Unidad de Evaluación y Control Ético Integral que les rindiera cuentas sobre todo lo que han hecho de las acciones anteriores, porque Colmenares y la pandilla, toda esta caterva, se han dedicado a dejar prescribir los asuntos de los gobiernos de los años anteriores, a negociarlos, y entonces pues ya no hay resarcimientos. Y fíjate, estas son indicios que te permiten establecer hipótesis a partir de estas comidas de hechos irregulares, estas inferencias que te hacen entender muchas cosas, ¿no? Es lo que sí sabemos. Pues qué pena, porque sí, efectivamente se deja ir la oportunidad de tener a alguien que realmente revise las cuentas y haga un trabajo que es urgente en México contra la corrupción. Es el caso de él en particular es un caso de mucha, hay que aceptarla, habilidad para vivir de todos nosotros. O sea, ya lleva años viviendo de todos nosotros. Adentro se rumora mucho, Muna, de que adentro de la Auditoría Superior de la Federación hay hasta aviadores, como en los viejos tiempos del PRI. ¿Es cierto eso? Claro, no solamente hay aviadores, hay gente que está, que tiene a toda la familia adentro. Hay, fíjate, si no llega a trabajar la cabeza y no exigen, incluso desaparecieron instituciones. Bueno, hoy te das cuenta, es Aragán hasta para ponerse de pie para una foto de la entrega del informe. Vean a la hora en que dicen, bueno, adiós, ya nos vamos, y él entrega, el sentadito así, porque no le da, ¿no? Entonces, por supuesto, la falta de dignidad institucional lo ha llevado a tener personas que no solamente no llegan a trabajar, ahí están las denuncias, ahí te dicen, verifiquen con los compañeros, verifiquen las áreas especiales, sobre todo las áreas de gasto federalizado, que son las que auditan entidades federativas. Hoy lo dijo en una parte de lo que él dice que es un informe. Para mí no es un informe, es una retaquila de lo mismo que ha dicho cada año, ¿no? El señor de gasto federalizado, el auditor especial, que era el tesorero de la Ciudad de México en los tiempos del sexenio Emilio anterior, Barriga Delgado. pues imagínate, él mismo llegó a limpiar todo lo que tenían. No es maravilloso, o sea, ni siquiera piensan lo que dicen. Entonces generaron toda una estructura de plazas para colocar a la banda y a todos los personajes con quienes pactó estas prebendas a cambio de su nombramiento. Y en efecto, no llegan a trabajar, no les importa, hay un cúmulo de asesores, chécate los asesores, ¿no? Entonces, todo es intencional. O sea, si no te interesa ya hacer revisiones, si no hay informes, si lo que estás haciendo es atender a los que te pusieron para las prescripciones, para ver a quién diriges, si no las auditorías, a quién favoreces, con quién negocias, ¿no? El famoso Andrade, el Suricato Andrade, que en este sentido, que hoy iba corriendo, a ver, pues lo que hacen es, fíjate, han creado en cada año una estructura especial. ¿Cuánto nos está costando al país aparte? Y esa estructura especial que tiene que ver con direcciones generales para abajo, pues oye, la autoriza la Comisión de Vigilancia, pero ¿quién le da el dinero? O sea, todo eso significa que lo negocian ellos con Hacienda. Y ahí está entonces todo lo que tenemos que pagar, no solamente las reformas para la estructura, la colocación, los departamentos, lo que tragan, todas las auditorías, los aviadores que tienen nombre y apellido, las comisiones que les dan haciendo creer que están en comisión cuando le piden a los estados que hagan el trabajo, ¿no? A los que sí trabajan, por supuesto, o
se disparan, brincan. Ahí están los nombres, por ejemplo, del caso de un Guillermo Orozco, que era es el hijo del que era secretario de gobierno de la Ciudad de México hasta 2018, y lo pusieron de director general, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, aquí no les importa la experiencia en el expertise, sino que todo lo que puede haber. En una comisión anterior recuerdo que una diputada de Veracruz, por cierto, creo que es de Morena, denunció ante la comisión que habían 2 auditores de esa área que habían enviado a X municipio y que había corrupción, que le habían dicho el presidente municipal que le pidieron lana. Nadie se preocupó en indagar, en preguntar, o sea, es terrible, ¿no? Y el sistema integral de la auditoría, que es el SICSA, donde se da el seguimiento a las observaciones y acciones resarcitorias, ha sido alterado intencionalmente. Eso hay que auditarlo, porque no lo audita el área. Imagínate si lo auditaran todos los asuntos que bajaron por negocios, todas las cédulas de observación que limpiaron, todos los casos que dejó prescribir Andrade, por supuesto, ¿no? Todos los negocios y el entramado de corrupción que se hace en el nombre, ¿no?, de lo que ellos consideran negocios ilícitos y que ya les correspondía. Y entonces sí es muy delicado porque es más allá de una comida. Es todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Y lo que no se hace. Eso es lo que pienso. Y agradecer, por supuesto, a todas las personas yo insisto en que cumplen con denunciar. Es un espacio que no debemos de ver y ojalá les manden a ustedes las denuncias, o sea, donde puedan sentirse confiados. Aquí le damos cauce a toda la información que tiene que ver con actos de corrupción y de actos de encubrimiento de la corrupción. Corrupción institucional solapada por un personaje, en este caso, quien tiene la obligación de identificar si es que existe corrupción y denunciar y prevenir naturalmente también esos actos de corrupción. Y mira, fíjate algo importante, si hubiera hecho su talacha desde el principio, el caso que todo el mundo ha rebatido, ya manoseado tanto el de Segalmex, apenas se hubiera detectado y se hubiera evitado. Pero si nadie le dice al presidente y nadie le dice a nadie, ¿cómo carajo voy yo a adivinar? Es lo que no ha entendido ni nuestro presidente, ni sus diputados, ni sus gobernadores. Recibirlo como rey y mira, aquí estoy con él y lo ves en la foto que metió al... Pues no, pues yo digo, caray, a ver, Muna, pues ya cuando viene ya eso. Y tú mete a trabajar el hermano ahí y como lo mete a trabajar, no lo audita y en cambio no le hizo un favor a nadie. Muna, les metió la daga. Porque usted conoce cómo opera la Auditoría Superior de la Federación, porque usted estuvo ahí, porque es su especialidad, la auditoría forense. Le pregunto esto y trate de darme los mayores detalles posibles con ganas de que entienda el auditorio y sobre todo, pues del presidente hacia abajo se entienda por qué un personaje, un facilitador en lo que se convirtió el auditor superior de la Federación, un facilitador de la corrupción, no le sirve a nadie. El caso de Segalmex en particular, ¿cómo pudo la Auditoría Superior de la Federación advertirle al presidente, mandarle un mensaje al presidente para decirle, presidente, cuidado, ahí se va a cometer un fraude tremendo o está empezando a cometerse un fraude tremendo? ¿Cómo lo pudo haber hecho alguien que sí funciona y no Colmenares? Usted que conoce cómo opera la auditoría. Gracias. Pues lo primero que debió haber hecho era programar auditorías con un enfoque forense, sobre todo en rubros donde, como Segalmex y como lo que era Zagarpa, pues antes sabemos que hay indicios y elementos que dan tentaciones a actos de corrupción. La auditoría forense sabemos que es un enfoque técnico que debe ser exhaustivo y tiene como finalidad la revisión de indicios, procesos, hechos y exhaustivamente verificar quién ejerce el recurso, cómo lo están ejerciendo y empezar a revisar a partir de la presupuestación, ejercicio
y cómo se está llevando. Fíjate, parte de lo que se hacía, se reguló para que lo que le llaman en tiempo real, que no me gusta nada esa palabra, es durante la ejecución del presupuesto se pudiera hacer, es trimestralmente hacer una revisión de esto. Si la hubieran hecho y alguien se hubiera dado cuenta, ¿y dónde está este dinero que tendría que estar aquí? ¿Se lo llevaron? ¿A dónde se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién dio la orden? ¿Dónde está? Desde el primer contrato. ¿Desde quién? Y estar, al igual que la función pública, porque cada quien tiene la parte que le corresponde. Y la función pública tiene mayor responsabilidad porque ahí tiene un OIC metido. Y el tema es que meten, esa es la otra parte, meten a trabajar a cualquier persona que no tiene expertise, igual que Colmenares, igual que la Gavilla. Entonces, uno, con las mejores personas verificando quiénes son los que manejan los recursos. Dos, revisando cada una de las cuentas públicas de manera trimestral, haciendo una revisión detallada de los recursos y una planeación adecuada de la auditoría, teniendo reuniones con cada una de las entidades para entender los programas, ver la operación y hacer una planeación con evaluación, mediante evaluación de riesgos. Sabrías que había un gran riesgo ahí y en este entorno. Todo esto, y entonces de la primera vez yo hubiera hecho, pero como estaba el hermano, viva México, ¿no? Ahí estaba feliz de la vida y viva México. Y ahí hay responsabilidad, por supuesto, de quién era titular. También hay responsabilidad. Y el titular tendría que haber hecho, y esto va para todos los titulares del país y de todos. Hay una, fíjate, yo me acordaba cuando estudié que hay una, ¿cómo le llaman? Se llama ineligiendo, una responsabilidad civil ineligiendo. Tú tienes la responsabilidad solidaria de elegir a la persona idónea para ese puesto. Si no, tendrías una responsabilidad. O sea, ¿cómo elegiste a alguien que no era idóneo? Ignacio Valle Fernández era el director de Segalmex y él integró un equipo y miembros de ese equipo prominente fueron los autores del saqueo. Así es, así es. Entonces, él tenía obligación de verificar quiénes eran. Y no me digan que no sabía y no tienen 5 años, ¿no? Tienes, y ahí están las mejores prácticas. Entonces, todo esto se pudo haber prevenido y hoy se puede prevenir. Entonces, cada vez que vuelve a pasar, queridos periodistas, yo me digo, no está funcionando la prevención y no ayuda ni al país ni al presidente. Y el día que no estén, ay, se van a acordar de mí, que ya estamos vivos. Ay, lo van a ver, porque las traiciones van a empezar y están al día. Y entonces ya nos tocará comentarlo, esperemos en ese entonces. Y ojalá tengan conciencia quienes pueden hoy poner orden, límites y poner a las mejores cabezas a trabajar en las áreas, a de veras trabajar, porque saben que ahorita ya empezó la entrega-recepción y entonces ahorita se van a desbocar para hacer negocios con despachos, para simular entregas y tener una lana. Y ahí vuelven a engañar. O sea, tú no puedes, es imposible que alguien controle un país entero. No controlamos de los que tenemos en la casa. Vas a elegir a alguien con quien te desposes o vivas que consideres que es ético e íntegro. Vas a elegir a quien te ayude en la casa o al chofer que considere, y así estamos, ¿no? Entonces, esto viene y va a venir un sinnúmero de cosas y estamos a un año. En un año pueden pasar muchas cosas. O sea, sí es muy delicado lo que está pasando. Muy, muy delicado. Sí, todos la estos que tienen plaza y habladores, me encantan. Sí. Sí, la Imagínense falsificación. todos esos, el día que les digo. Sí. Adelante, Muna. La falsificación, no, adelante, perdón, te interrumpí. No, iba a decir como reflexión simplemente y para agradecerle la conversación, que si la falsificación de firmas en el Senado de la República, para la compra de libros, nos pasó por enfrente y no ha podido decir absolutamente nada. Por cierto, otro poblano. Primo de Ignacio Mier. Primo de Mier, Alejandro Armenta Mier. Pues era el que debió haber presentado un resultado. Obviamente no lo vamos a soltar el asunto, así pasen años, lo vamos a seguir diciendo porque era responsabilidad de Alejandro Armenta resolver el tema de las falsificación de firmas para los libros de Monreal. Lo vamos a decir por años, aun cuando se vaya. Oye, eso de falsificación no se los cree nadie. Déjame antes de irme decirles. 1, hay un órgano interno de control también en el Poder Legislativo. ¿Quiénes son? O sea, toda esa gente gana un dineral, pero ¿vieran qué presupuestos? Ya quisieran ustedes tener ese pago como privados mensual. ¿Quién le pregunta?
que no me salgan con que le falsificaron la firma porque llegaron a sus manos los libros. Si alguien hiciera la trazabilidad en una auditoría, yo en 2 días les digo cómo y quién. ¿Quién mandó a hacer los libros? ¿Y de dónde salieron los libros cuando llegan a mi mano? Ay, pues magia, cayeron del cielo. No, no es así. Esta alta corrupción tiene respuesta. También Monreal recomendó a alguien que trabajaba y le crearon, fíjense, le crearon una plaza especial de directora general adjunta, pero fíjense el alcance de este pobre inútil de Colmenares, para hacer la enlace de México y Centroamérica o Latinoamérica de las entidades de fiscalización. Si él no tiene facultades, esas facultades son de relaciones exteriores. Entonces, a cada acto de corrupción tienes atrás una respuesta de por qué no reviso, por qué no me meto, por qué hago pactos, todo eso tiene razón. Y no es falsificación de firmas. Eso es lo que te inventan y hay el celo. No, hay todo un hecho. Vamos a seguir platicando, por supuesto, Munadora Buchaim, experta anticorrupción, y por supuesto gracias. Hoy, muchísimas gracias por esta información para el auditorio. Gracias y muy buenas noches y saludos a todos los escuches. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches.